Esta es la calle de los masajes. Terminan en otra cosa. Escuchen, yo no voy a decir nada, escuchen. Massage. Este también es el otro. Bueno, fertilidad. Bueno, estamos en Sacsayhuamán. Mira acá. Dejan ofrendas acá. Bueno, estamos tratando de ir al Sacsayhuamán, o como se llame, ahora les pongo abajo el nombre. Sacsayhuamán. La escalera es mortal. Miren lo que es esto. En la cámara no se aprecia lo que es, pero no se puede creer. Estamos a 4.000, ¿cuánto? 3.400 metros. Y seguís subiendo, ¿no? ¿Viste? Así es insalubre. Consejo que yo no sé si es un flash mío o no, pero cuando estás tanto tiempo subiendo, con la cabeza así te empezás a marear. Por la altura y por todo. Entonces subir, pero bajar un poco la cabeza. No estar así porque te mareas. No saben lo empinado que es esto. Son las escaleras del Joker. Vamos, vamos. Bueno, acabamos de subir. Vamos a subir por ahí. Me sacó unas fotitos. Me puse la capucha pues el sol te mata. Acá están arreglándose, ¿eh? Señor, disculpe, ¿cómo está? Para el Cristo por ahí arriba, ¿no? Por ahí arriba a la pista y de caminata. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Sigue por acá. Vamos arriba. ¿Qué están haciendo? Bueno, está bueno que lo pavimenten porque es tan empinado que te vas para atrás. No se nota en la cámara, como siempre les digo, pero bien la altura. Por ahora que estoy jadeando, pero no. Es muy alto, muy alto. Miren lo que es la escalera esta. Así, todo un zigzag. Es imposible. Bueno, arriba sigo porque no puedo respirar. Ahí paré un poco. Estoy mirando acá el altímetro para que vean cuánto es. Sí, se llega a ver. 3.427. No es joda, ¿eh? No sé si se llega a apreciar en la cámara lo que es el ángulo, pero es muy alto. Fuera de broma, es muy alto. Así que bueno, si ven acá les recomiendo. Yo como vine en moto, viste, fui subiendo de a poco. Me fui aclimatando, la moto también se apuna obviamente, pero bueno, como recomendación, hay gente que le pega mal. Yo me apuné un día que había subido de Tacna, que me fui ahí a este pueblito, voy a poner el nombre abajo, así me olvidé el nombre. Pasé de 1.500 a 4.000 y al otro día tuve que llegar a los 5.100, o sea, me fui al carajo. Nunca hagan eso, yo no sabía que era tan alto. Pero les recomiendo, por un tema fuera de broma, de cuidado, de que no se desmayen, porque te puedes desmayar, hay gente que le sangra la nariz. Ayer le hice acá un tour y un español le sangraba la nariz cuando llegó, o sea que imagínate, si te sangra 3.500, imagínate 5.000. El tipo se desmayaba. Pero les recomiendo que vayan a Google, en vez de poner el circuito en moto, el track que vayan a recorrer, pónganlo en bicicleta o a pata y te va dando el ángulo, el pendiente, si es positivo, si es pendiente positiva o negativa. O sea, si vas subiendo o bajando, antes de hacer un camino que obviamente no conoces, pues no somos de acá de Perú, revisen eso y yo les recomiendo que vayan haciendo como mucho 1.000 metros por día, 1.000, 2.000, 2.600, hacer noche, 3.000, 3.200, hacer noche. Una vez que ya pasaste los 3.000, el cuerpo como que ya se acostumbra. Yo estoy hace 2 semanas en esta altura, estoy bien. Pero si querés hacer una subida así y acabaste de llegar, no lo hagan. No lo hagan porque te podés desmayar. Así bueno, seguimos. Seguimos subiendo. El rope. ¿Qué hace el perrito? ¿Dónde está el gato? Abajo de la chapa. Hay un gato ahí. ¿Te puedo creer? Ah, está el gato. No sé si llega ahora. Bueno, están haciendo remodelaciones parece. Chao amigo. Venga, mira, está por acá. Seguimos subiendo. Se puede comprender. Es así. Estamos hace 40 minutos así. Mira, de ellos adobe. ¿Se acuerdan cuando les mostré? No puedo respirar. ¿Se acuerdan cuando les mostré en La Rioja? La de ellos adobe. Durísimo. Después de 8 horas parecía que estamos llegando. Miren la altura de lo que es esto. Es insalubre. Es mucho. Ahí estamos. Bueno. Acá pasan los bondis o colectivos. Acá tenemos la ciudad de Cusco.
Acá tenemos un heladito de kiwi, no sé. Siempre... Hoy estoy en modo Sokolski, estoy en modo doctor, pero... Fuera de joda, lo digo porque vi gente que la pasó muy mal en la altura. Y me dijo un señor en Arequipa que a los latinos no nos pegaba tan mal. Que el europeo generalmente cuando venía en moto o no en moto, a los 3.000 metros ya se empezó a sentir muy mal. Y si subía más de 4.000, mucha gente se desmayaba, se apunaba feo, le tenía que dejar oxígeno 2 días, se ponía feo. Así que hidrátense, suban de a poco y nada, no coman mucho. Más allá de eso, sentido común. Ahí está el Cristo, estamos llegando al Cristo. Hay colectivos públicos que te llevan nuevamente, pero bueno, la idea también es hacerlo caminando. Voy a mostrar el cartel. Acá está. Parque Arqueológico Nacional Sacsayhuamán. De la Sacsayhuamán. No, verdad. Sí. Oh, es difícil. Sacsayhuamán. Ahí está. 3.500 metros. Distrito Cusco, provincia de Cusco. Bueno. No se puede dron, no tengo. Se puede en bici. No se puede cabalgar. Sola pata. Y ahí se ve el Cristo. Vamos acá tranquilo. Qué linda esta parte. Vamos llegando. Estoy capucha, hace un sol. Ahí se ven de acá las 3 cruces. Bueno, Jesús fue obviamente crucificado con 3 personas que eran 3 ladrones, por lo que casi me mato. Por lo que recuerdo. Así va a estar representado ahí. Voy subiendo. Todo es para arriba, la puta madre. Ni un segundo descansa. Acá turista europeo suele venir en combi o en camioneta, no sé cómo le dicen en otros países. Pero bueno, esto simboliza sacrificio de alguna forma. Como las esfinge, ¿no? Que tenés que pasar una prueba para poder ingresar. Como Machu Picchu, lo mismo. Así que hacía más sentido hacer la pata. Cueste que cueste. Estoy cansado, jefe. Están cansadas. Vamos. Vos podés. Pobre Miki. Acá hay un guía explicando. Ese cruce ha donado el Desde las cruces. La primera calle plana en 4 horas, creo. Calle, bueno, camino de tierra. Acá están las 3 cruces. Y acá dejan ofrendas acá. Ahí están las velitas. Palestinos. Entonces los palestinos vivieron. Acá también dejan sus velitas, ofrendas. Acá, bueno, se ha volado, pues no hay tapa. Y ahí está el Jesus. Papá. Blasfemia, ¿viste? Acá está el Jesus. Loco, las cholas te venden en todos lados, las amo, son multirrubro, donde sea están. Inca Cola, agua, heladito. Se las rebuscan siempre. Están en todos lados. Voy a llegar a Machu Picchu para ver una chola, vendiendo algo. Bueno, acá toda la gente con la fotito. Y acá está el Jesús. Está bueno, che, la verdad linda. Te vende. En todos lados te venden algo. Qué vista. Ayer un estadio si llega a ver. ¿Cómo se llama? Hola, Cuadran. ¿Ese estadio cómo se llama? Cusco. ¿El de Cusco? Sí. ¿Es para fútbol? Sí. Grande. Allá está el estadio de fútbol. Ahí está, mirá. Sí. Muy linda, Ya esa pasando. Está allá. ¿Pero ustedes de dónde son? De Buenos Aires. ¿Ustedes son de acá? Sí, somos de la zona de Perú. Mirá. Somos de la frontera. Ah, ¿del colegio? Sí. ¿Quinto año? Sí. Grande. ¿Se recibieron? Sí. Bien ahí, bueno, felicitaciones. Hay que terminar el secundario. No, una foto nos puede dar. ¿Cómo no? Sacamos una fotito. Sacamos una foto. Me siento ahí. Messi, sí. Estamos sacando fotos a la gente. Ahí va. Es porque me parezco a Jesús, ¿no? Bueno, un placer, chicos. De igual manera. Disfruto, muy bonito, la verdad. Ajá, disfrute. Cuesta llegar, pero gracias. Ay, sí. Bueno. Son de Argentina. Sí. ¿Cómo está? Argentina, Buenos Aires. Che. Uruguay, hola. ¿Cómo anda? Todo en combi, ¿no? Los turistas.
pata no. No, bueno, yo tengo aventura en caballo. Oh, Estaba Sacsayhuamán, es allá se paga 70 soles la entrada. allá atrás. Sí. Pero el nombre Sacsayhuamán representa, bueno, incluye lo que es Cruz Andina, acá el estado. Ah, mirá, la Cruz Andina, claro. Sí, es antiguamente el Cusco es nombre original es Cosco. Cosco. Cosco o Cosco. Ah, como que Cosco y significa Cosco. ombligo. ¿Ombligo? ¿Ombligo? Ah, mirá, Sí. está representado ahí. Sí. Estamos acá, estábamos sacando acá la típica foto y nos empezaba a pedir fotos. No sé qué onda. Bueno, me decían, ¿sos Argentina, Uruguay? Sí. Así que bueno, es bizarro, mi primera foto. Bueno, acá tenemos el otro lado de Cristo. Todas las combis, bueno, obviamente es un lugar muy turístico. Wow. Muchas gracias, amigo. Bueno, acá se ve toda la ciudad de Cusco. Bueno, acá alpacas, foto con alpaca para variar. Ahí se ve la Plaza Mayor. Quiero tener un momento de paz, conexión y siempre pasa algo. Vamos dejando al Jesus. Adiós. Y por acá está Sacsayhuamán, que bueno, es otro lugar también sagrado. Hay lugares que son pagos, otros no, esto obviamente no. Yo se imagina si pago las excursiones ya con lo que sale el Machu Picchu. Sale como 100. ¿Cuánto cuesta el Machu Picchu? 150 soles. Claro, bueno, gracias. Ya con lo que sale el Machu Picchu son como 70 dólares. Pero bueno, obviamente no puedo ir a Machu Picchu. Hay un montón de templos que están muy buenos en toda esta zona de Cusco, pero bueno, tenés que elegir alguno. La verdad, si voy a todo, me quedo. Mira la ve. Acá por suerte vamos bajando. Mira que ahí se ve el Sacsayhuamán. Perdón si lo pronuncio mal los peruanos, pero bueno. Quechua todo. Y la única palabra que sé en quechua es Inti, que es el sol, que es el símbolo patrio en Argentina, que tenemos el sol, que se le dice Inti. Pero bueno, por unas palabras son muy complicadas de decir bien. Vamos bajando a ver qué nos encontramos por allá. Acá los escalones se ponen un poquito... se llama bosta. Acá está, ¿cómo es? Sacsayhuamán. A ver. Acá está para tener un seguro médico, pues el esguince está a la orden del día. No, pues unos escalones son grandes, ¿eh? Ahí va. Bueno, estamos en Sacsayhuamán. Se piensa que se empezó a construir durante el gobierno inca del Pachacute en el siglo, casi muero, 2 veces. Loco, mirá cómo se me rompió todo. Estoy cansado, jefe. La termino de partir, la partí al medio con una piedra. Bueno, como les decía antes, se piensa que se empezó a construir durante el gobierno inca del Pachacute en el siglo XV. Decían que más o menos, según lo que dice la leyenda, 20.000 hombres trabajaron para construir esta fortaleza. Que la verdad que es impresionante. Pero se cree que se conserva solamente el 40% de lo que fue originalmente toda esta fortaleza de Sacsayhuamán. Se dice que algunas estructuras pesan hasta 125 toneladas, que hay un misterio justamente por eso de cómo hicieron para transportar algo así. Gente normal, común y corriente, con ese nivel de peso y ese nivel de fuerza, ¿no? A estas alturas. Nadie sabe, bueno. Si uno le pregunta a History Channel te va a decir alienígenas. Pero bueno, en Machu Picchu también hay mucho misterio que no se sabe cómo hicieron, como con la piedra de los 12 ángulos, cómo hicieron esa forma tan perfecta para que se funda y no tenga ningún pegamento entre sí. Nadie lo sabe explicar realmente. Impresionante. Kilómetros afuera, pues no vamos para entrar. 60, 70 soles. Averiguamos, sale como 70 soles por persona en la entrada, y la verdad que yo por lo menos, la verdad que es eso, hay un poco más arriba, pero bueno, esta es la fortaleza en sí. Todo guarda para Machu Picchu, chicos. Donen el Mercado Pago, tienen un centro, porque me encantaría poder mostrarles todo, pero la verdad que ya tenés una fija de combustible, comida y bueno, tenés que elegir algunas cosas. Elige tu propia aventura. Vamos a seguir. Bueno, vamos dejando la fortaleza acá. La verdad que me da pena no poder mostrárselo todo por dentro, pero por ejemplo, está el Templo del Sol, Coricancha que está acá también son 50 soles, 60, 150 el Machu. Vas sumando, tenés 40 dólares, 30 dólares, 60 dólares. ¿Viste? Suma. Entonces es eso o ya lo que es el Machu Picchu, ya son 2 días de moto, dejar la moto, pagar alojamiento, el que haya. Entonces la verdad que bueno, me encantaría mostrar todo, como también me gustaría mostrar todas las provincias, cada rincón, pero primero en tiempo. Argentina es gigante, pero es muy grande, es costosísimo.
tenés que elegir algunas cosas y bueno, descartar otras. Ojalá en un momento en el futuro se pueda hacer todo, pero bueno, hoy en día es lo que hay, es así. Vamos a seguir subiendo. Mira, se me enganchó con una piedra. Me pongo a pensar el desgaste, lo que vengo caminando en Perú, que es así todo, caminos, pero se me enganchó justo en una piedra, hizo track, se me abrió todo. Es el desgaste de las cosas que uno va usando. Quería que llegaran a Machu Picchu, que era una boludez simbólica, y bueno, después tirarlas, pero bueno, no van a llegar. El problema que tengo con las zapatillas, aunque no lo crean, acá en Cusco no hay talle. Yo calzo 44,5, 45, depende de la horma, depende de la marca, pero 44,5 mínimo. No hay talle, no tienen talle. Tiene hasta 43. Me recorrí ya, hay una zona que es como 11, que es una zona donde venden todas zapatillas, toda ropa en Buenos Aires. Bueno, me recorrí el 11 acá de Cusco, que no me acuerdo cómo se llama el barrio. 43 es el máximo. No hay, o sea, no las fabrican, no las traen. Acá a Cusco. Me dijo que en Lima sí podía conseguir, más probable. Así bueno, un problema medio bizarro como siempre, pero bueno, ojalá lo consigamos. Y si no, tengo unas de correr, que es el otro par que tenía, que bueno, zafo con esa. Pasa que bueno, pinta que son más patinosas. Si consigo ese, si no, bueno, enojotas, nada, mentira. Bueno, ahí dejamos el Cristo, ahí atrás. Les muestro por última vez la ciudad de Cusco desde tan alto, porque ya el domingo nos vamos para Machu Picchu. Bueno, eso va a ser otro capítulo, ustedes lo hagan en 2 tandas, porque bueno, va a haber mucho contenido y bueno, lo quiero hacer bien. Así que bueno, vamos bajando a la ciudad, vamos a comer algo y seguimos. Acá, gente, lo que se subió se debe de bajar. Miren lo que es la pendiente para abajo, estamos altísimos. Pero bueno, prefiero bajar que subir, ¿no? No les voy a mentir. Como ven, gente ahí, casa más de chapa. Tenemos ropa acá. Otro perrito. Bueno, acá tenemos barrio. Este es un barrio humilde, un barrio tranquilo. La verdad que en ningún momento sentí así como tensión en el ambiente desde que llegué al Perú. La verdad que no. Convengamos, Banfield es tranquilo. Ya Loma de Zamora, Lanús, no tanto. Solano no es tranquilo. Así que bueno, estás viniendo de ese lado, como que a mi umbral para asustarse, qué sé yo. Tienes algo muy picante, muy feo, como para que digas, acá estoy rejugado. Pero la verdad que no recuerdo ninguna situación que diga. Estás en Arequipa, un día que me metí un camino y me perdí, porque era una ciudad bastante laberíntica. Había un par ahí de miradas, pero sacando un día que fue un segundo, no, nunca. Así que en ese sentido, si quieren viajar con sentido común, con los recaudos normales, van a andar bien. No se regalen, nada más. Seguimos bajando. Bueno, vamos bajando el barrio. Bueno, acá, vamos por acá. Es todo re bajito, mira acá. Estoy al toque de comerme la chapa, me desnuco con eso. Me parto la gorra. Ah, mira, son ladrillos de adobe. ¿Sí? Sí, adobe, a pleno. Está acá reforzado con chapa ahí abajo. Mira que es la altura de esto. Está acá, mira. Está acá, tac. La parada es con el cuello. Si la verdad que si sos medianamente alto tenés que tener cuidado, pues yo ya me comí 400 marcos de puerta de baño público, baño en un comercio. Acá, te la pones toda. Acá se pone complicado, ¿viste? Mira ahí. Bueno, con una casa. Guarda, hula, bajar la cabeza. Ten cuidado porque te matas. Acá están en obra. Los muchachos guardan con los alambres. Ahí están bajando allá, mira. Están haciendo todo están pavimentando toda esta calle. Está todos los desprendimientos que entran acá con lo que llueve. Estamos hace 10 días acá y llovió todos los días menos ayer y hoy. Pero lo que me dijeron los cusqueños es que no hay verano en sí. Eso, hace mucho frío, según ellos, que para mí no es muy frío, pero bueno. O llueve. Verano no hay. No es como el Lima, como la costa. Acá está la obra. Ahí está descansando. Antes vinimos por acá, así que bueno, vamos a ver la ciudad.
llama el mirador. Acá se ve el mapa de la ciudad y acá tenemos del mirador toda la ciudad de nuevo. Se nubló, está por llover, así que le da pata que se nos haga la lluvia. Acá, como pasa en muchas ciudades como Holanda, Inglaterra, dejan los candados como, bueno, frases románticas seguramente. Está todo lleno de candaditos. A full candados. Bueno, la verdad que el lugar es precioso. Bueno, acá estamos en la piedra de los 12 ángulos, o eso es lo que dicen. Le voy a mostrar, mira. Acá están los 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenés 6. No sé si llega a ver que tenés otro ángulo. 6, 7. Acá está el otro 8, 9, 10, 11 y 12, que es el del centro. Y eso es lo que me explicaron. No sé si es así. De la forma que está hecho esto, se ve no tiene cemento en el medio. No tiene ningún tipo de pegamento. Es 100% encastrado por su propio peso. Este está más salido por afuera. Acá vivía el 6º gobernador de la ciudad de Cusco, que se llamaba Inca Roca. Acá adentro vivía. Después, obviamente, bueno, pasó a la iglesia, al arzobispado de la ciudad. Pero lo más parecido que vamos a encontrar con este tipo de ensamble, de cómo está puesto, es en el Machu Picchu. Pero la única que tiene 12 ángulos es este lugar. En todo el Perú, por lo que estoy averiguando, el único lugar que tiene 12 ángulos completamente asimétricos es aquí. Es un redondel. La cámara, como siempre digo, no la aprecia perfecto. Pero no hay cemento, no hay, no sé, claucol, no tiene ningún tipo de enduido, pegamento, no hay nada. 100% encastrado. Nadie sabe cómo levantar. Esto pesa un montón, obviamente. Nadie sabe cómo lo trajeron. Esto es un misterio, igual que Machu Picchu. No sé. History Channel diría alienígenas. Yo no sé. Lo único que sé que es bastante único. Otro mito urbano. Bueno, acá estamos dejando todo lo que era la roca de los 12 ángulos. Acá tengo una calle que está 2 cuadras antes de llegar a la plaza de armas central de Cusco. Muchas gracias. Y como ven, te ofrecen masajes, guiño guiño. Lo que me han dicho locales es que los masajes, no todos obviamente, son con final feliz. Es así, o sea, dicen eso, que uno vas al masaje, que está todo bien, masaje tradicional, toda esta calle, pero que son con happy ending. Así que bueno, les tiro ese tip, cada uno hace lo que quiere. Yo no voy a ir todavía. Nunca se sabe. Acá tenemos unos lindos prendedores. Estos hacen referencia a la fertilidad. Es cultura, no soy yo. Están todos así, ahí haciendo el delicioso. Este también es el otro. Bueno, fertilidad. Gracias, amiguita. Okay. Muy lindo. Está la Pachamama, que es la parte femenina, y la parte masculina es un troncho de 4 cuadras. No soy yo, es Perú, no me culpen. Acá esta es la calle de los masajes. Que hay masajes, pero terminan en otra cosa. Pero si lo hubieses dicho en su programa. Escuchen, van a escuchar. Yo no voy a decir nada, escuchen todo lo que te ofrecen. Massage o masaje. Masaje. Ya sabéis, masaje. Full. Toda esta calle tenés 60 pibas de este lado y de este lado con masaje. Bueno. Terminamos, ya sabemos dónde. Acá, bueno, comercio, cosas tradicionales y ahí está. Ahora cuando ven la cámara se retrae, ¿no? Ahí. Entonces, otro masaje, full masaje. Así toda esta cuadra hasta donde estuvo preso Tupac Amaru, que es el convento que está acá adelante. Ya acá está la catedral de Cusco, que es esto que está acá, ya les mostré otro día, y la plaza central, plaza de armas. Gracias, amigo. También te venden cigarrillos. Y si sos argentino te ofrecen siempre María. Ya saben a qué me refiero. Otra chica más. Bueno, a veces cuando estamos en la cámara no te dicen masaje, pero bueno, esa es un poco la historia. Esta es la plaza central que les mostré otro día la historia. Ahí estuvo Tupac Amaru preso hasta que lo decapitaron. Bueno, acá estamos en el Museo Máximo Laura. Tienen todo un muestrario. Acá, bueno, tenés contando la historia en inglés y en español, obviamente. Y acá vemos que pareciera ser de telar, la verdad. No sé, estoy equivocado, pero bueno, me da esa sensación. De cultura andina, obviamente. Son muchos socos. Es de alpaca peruana, algodón y fibra. Es el material el cual usan aquí. Está muy loco.
Mirá que es esto. Muy loco esto. Yo veo como si fueran ojos, todos ojos. Acá está el artista que hace todas estas obras. Siempre subiendo en Perú, nunca bajando. Tenés el libro, el muestrario. Tanto se mira el sol. Técnica, tapiz tejido a mano en telar a pedal. Ah, era telar, como le decía. Materiales: alpaca peruana, algodón, fibras mixtas. Por si no se lee, mira qué buena está. Qué buena, está muy buena, está muy linda. Y acá tenemos una alpaca de llama. Muy bueno. Y sale un billete, salen 13 lucas verdes, 13.500 dólares. La verdad que está buenísimo. Y acá tienen toda la peluca afuera, está muy bueno, che. Esto en Argentina no se ve, la verdad, nunca lo vi. Sé que es un blog, siempre hacemos blog de moto y de lugares turísticos, pero me pareció que era algo culturalmente rico para mostrarlo, ¿no? En toda esta zona, obviamente estamos rodeados de toda la cultura andina, por obvias razones. Y nada, para mí es algo que es distinto, que no estoy acostumbrado. No, en Argentina obviamente es otra historia, otra cultura. Si bien todos fuimos descubiertos por Europa, fue otra historia completamente distinta, y la visión que tienen del europeo, del español en este caso, es bastante distinta a la que tenemos nosotros. Es como otro background, totalmente distinto al que tenemos nosotros, y bueno, está buenísimo también ver cómo lo ven ellos, cómo lo viven, y bueno, cómo está marcado en su arte, no solamente la música, sino en estas obras de arte acá. Y acá tenemos claro, acá está como el escudo peruano, la bandera es el mismo, el escudo nacional será, acá dice la UNESCO, una medalla también. Acá tenemos otro, eso es ruso, que si mal no leo. Acá tenemos también lo mismo, este cuesta 10.000 dolaritos. Yo con 10 lucas verdes llego a Aspen y a Alaska y a Colorado, a todos lados llego con 10 lucas verdes. Ah, mira, acá está el telar. Bueno, acá no se puede entrar obviamente, pero bueno. Ese es el telar. Ahí se ve donde hacen los trabajos. Acá está. Ahí tiene todas las telas ahí. Bueno, acá está abierto, pero bueno, no se puede meter, así que bueno, se lo muestro así de querusa. Qué loco, ¿no? Justo el telar con el que vieron todo lo que está armado. Ahí está hecho. Se hizo con esa máquina. Bueno, seguimos paseando. Acá se arman estos embotellamientos. Las calles son súper angostas. Miren lo que es la vereda de este lado. O sea, me entra un pie, 2 pies. Y acá un poquito más. Entonces vos tenés que subirte acá a la vereda que no entra. Y cuando pasa un camión o algo, tenés que pegarte a la pared porque te la pone. Ya me pegó uno con el retrovisor. Y es todo así, y en subida, obvio. Vamos todo en subida. Acá hay comercios en el medio. Esta casa debe tener 4.000 millones de años y 2.000 espíritus incas. Pero bueno, imagínense cuando se construyó esto, estaba pensado para hacer caballo, burro, alpaca, no para un auto. Pero hay un auto, te haces a un lado, dejas que pase, ahí te llama puesto. Yo lo dije. Hay masaje. Es que hay masaje en todo lado acá. Es chingón, concha eso. Me encanta. Bueno, está lleno de estos pasajes, escalinatas para abajo, lleno. Voy a romper este. El peludito, vamos. Mira que se te vereda. O sea, un pie. Amigo. Y estamos llegando acá a la parte, se pone chato de nuevo. Pero deja la vida. ¿Ven? Tenés que hacerte un lado, que pasen los autos. Y la bocina se excita, es como un doble faro la bocina, es como Pip, hola Pip, ¿todo bien? Pip, todo tranquilo, ¿qué haces, guachín? Es todo el tiempo. Es como el código Morse, la bocina en Perú. Esa es la dinámica. Bueno, está bueno, son diferentes formas. Esta es la extremoción de las montajes. Miren cómo quedó. Concha de la madre. Miren el agujero, cómo se hizo. Ahora esta vez ya estaba por el mismo camino, ¿ven? Voy a poner música de fondo para despedirlas.
por salir para Aguascalientes. Te lo mando acá, puse acá el bolso. Muchas gracias. Che, muchas gracias por todo. Ah, por acá está la vía del tren que te lleva a Machu Picchu y también obviamente de cara, ¿no? Ollantaytambo. Vamos, sí, acá, qué locura esto. Sigue por acá. Está complicadito acá, ¿eh? Ya.